Esto que está viendo no es una pirámide, es un templo. El templo de Kukulcán en Chichén Itzá es una de las 7 maravillas declaradas del mundo antiguo, junto a la Gran Muralla China, Machu Picchu y el Taj Mahal. Simboliza la grandeza de la cultura maya. Pero, ¿quiénes eran estos famosos mayas y cuál es su verdadero origen? Hay otra pregunta aún más fascinante. Esta pirámide revela un gran conocimiento astronómico y astrológico y arquitectónico que vamos a desvelarle. Pero la pregunta es si tenían estos mayas tantísimo conocimiento como fueron tan fácilmente conquistados por los conquistadores españoles que llegaron. ¿Cómo que se conservan tan poquísimos registros? ¿Por qué se intentó erradicar su historia? Vamos a desvelarlo. Pero hay algo aún más fascinante. Piénselo por un momento. Si estos mayas tenían tan grande conocimiento astronómico y científico y matemático, ¿cómo se explica un retroceso espiritual tan grande? Manifestado en la cultura de la muerte que está por las paredes. Existían sacrificios por todos lados, sacrificios en el templo de los guerreros durante los equinoccios, sacrificios en el juego de pelota tan conocido, el capitán perdedor se le sacrificaba, y sacrificios de vírgenes en el cenote sagrado. Pues bien, delante de la pirámide del propio Kukulcán, vamos a desvelar este misterio, pero no solo eso. Vamos a penetrar en el patio de las 1000 columnas y vamos a analizar el origen de los chichaes. Y vamos a explicar las maravillas matemáticas y arquitectónicas de la pirámide y el descenso de Kukulcán. Y desde el juego de pelota vamos a analizar por qué desaparecieron los mayas. Pero mucho más vamos a desvelar, entre otras, qué significa el calendario maya y la llegada del solsticio de invierno de 2012. ¿Era el fin del mundo o era otra cosa? Por tanto, este no es un programa cualquiera, este es un programa de un salto cuántico. De modo que acójase a la rama de este vídeo y viaje conmigo hasta la península del Yucatán, México, para sentados juntos delante de la mismísima pirámide del mismísimo Kukulcán, desplumar ese pollo y revelar secretos ancestrales, divinos humanos y espacio-temporales en este vídeo que comienza ya. ¿Estás preparado para dar un salto cuántico? Bienvenidos al canal de Fran Parejo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Yo soy Fran Parejo, creador del canal Un Salto Cuántico, y sí, está pasando. Me encuentro ahora mismo en el complejo maya de Chichén Itzá. Tenemos aquí detrás la pirámide de Kukulcán. En toda esta explanada hay varios sitios impresionantes, aparte de la pirámide, como es el cenote sagrado, el templo de los guerreros. Muchos secretos de estos mayas que van a ser desvelados por primera vez, puesto que siempre he intentado aportar a la comunidad investigadora algo nuevo, unir todos los puntos. Si queréis comprender cómo surgió esta cultura de los mayas, por qué desaparecieron y cómo se conecta todo con la historia del mundo moderno, quédese conmigo. Que empezamos directamente volviendo a la entrada del recinto, donde vemos un perímetro amurallado, y es que esta ciudad de los mayas, la pirámide y el juego de pelota, y ciertos edificios, eran sagrados y estaban reservados a las castas sacerdotales y gobernantes. Me gustaría compartir algo que es verdad. Cuando se entra al recinto, se percibe una extraña y una intensa, muy intensa energía. Más no es una pirámide. Pirámides en Egipto, castillos en España, Europa. Este es un templo de adoración. En efecto, se trata de un ancestral templo de adoración a Kukulcán, el dios de los mayas, serpiente emplumada y dios del trueno, el equivalente al Quetzalcóatl de los aztecas. El quetzal es un ave que estáis viendo aquí, de unas bellas plumas de color verdoso azulado, y con el que se vestían los ropajes de los sacerdotes mayas y aztecas. Realmente parece alguna especie de lagarto volador. Coatl significa en nahual serpiente, y quetzal es este ave, serpiente emplumada. La primera curiosidad arquitectónica es que al llegar al recinto te invitan a aplaudir frente a una de las caras de la pirámide, y como eco arroja un sonido extraordinariamente similar y parecido al del quetzal. Es increíble, pero así es. Es difícil de conseguir, pero con un poco de práctica sale. Ahí está, veo, el quetzal.
Para poder comprender cómo desaparecieron abruptamente estos mayas, pese a su gran conocimiento, vamos a empezar comentando el origen de los Itzáes. ¿Quiénes eran los Itzáes? Chichén Itzá, ciudad de los Itzáes. Y vamos a hablar de lo primero que te enseñan al llegar al recinto: astroarqueonomía, el conocimiento que tenían estos antiguos sobre los astros, el conocimiento oculto que encierra la pirámide. La tribu de los Itzáes llegó al Yucatán hacia el siglo X, convirtiéndola en una ciudad importante. Al parecer, Tezcatlipoca o espejo humeante, el dios azteca de la noche y los bienes materiales, expulsó una serie de personas hacia el año 987. Quetzalcóatl creó un nuevo pueblo y lo llamaron Kukulcán. En quiché se conoce a este dios como Gucumatz. La pirámide mide 55 metros de lado por 24 metros de altura. Se compone de 9 plataformas o pisos que son recorridos en cada uno de sus 4 lados por unas escalinatas. Estos 9 pisos se relacionan con la cosmogonía maya, entendiendo que 9 son los niveles del inframundo y los señores de la noche. Sobre la pirámide hay un pequeño templo de planta cuadrada cuyo único acceso se encuentra al norte. Pero más importante es que la pirámide no está perfectamente alineada con el eje norte-sur, sino que presenta una desviación de 23 grados con respecto al mismo. Yo me pregunto, ¿esto era correcto al principio y la Tierra es la que se ha desviado? Veréis, la Tierra tiene un movimiento de rotación y de traslación, y tiene 2 movimientos más: la precesión y la nutación, que es un movimiento tipo trompo que hace nuestro planeta en un ángulo de 23 grados. La precesión es un movimiento de cabeceo que hace que el polo haga un círculo cada 25.800 años, y la nutación es otro movimiento del eje terrestre que hace un pequeño óvalo cada 18,6 años. Por tanto, la pirámide está bien, es la Tierra la que bambolea. Pero sigamos. Otra cuestión mega conocida en el mundo entero es que en los equinoccios y solsticios la gente acude a ver la bajada del sol por la escalera de uno de los lados para ver cómo hace un efecto ondulante, como si fuera el descenso de Kukulcán, para combinar con el remate de la cabeza de serpiente de la escalera. Una especie de atracción para que el mundo entero vaya a contemplar la gloria de Kukulcán. Todo un reclamo del constructor de esta pirámide, un gran fuego de artificio para acudir a verla. Pero ahora vamos a rematar lo que le dicen a todos los turistas al llegar allí, que cada uno de las caras tiene 91 escalones. Al haber 4 caras, 91 por 4 son 364. Más un último escalón que es el templo, haría referencia a los 365 días exactos del año solar, sin bisiestos. Y una última curiosidad. Como puede verse y dijimos al principio, existen 9 escalones en la pirámide, que se ven por cada una de las caras, pero la escalera principal de acceso parece partir en 2 los 9 escalones. 9 por 2 son 18. Y los mayas tenían un calendario solar especial adicional llamado el calendario Jaab, compuesto de 18 meses de 20 días. Al final de este vídeo hablaremos del calendario Jaab solar y el gran año. Todas estas matemáticas y juegos de luces de Kukulcán o serpiente emplumada hacen olvidar al turista algo que le enseñan a continuación: los sacrificios rituales sociales. ¿Cómo puede haber tanto conocimiento astronómico y astrológico y tanto retroceso espiritual? Todo el mundo recuerda la película de Mel Gibson, Apocalipto, impresionante, donde en una estructura de este estilo todo el mundo se agolpaba para ver sacrificios periódicos y arriba era llevado la persona a sacrificar, donde nos han explicado el método. Básicamente le partían la espalda y la clave es que esta persona moría entre un terror atroz, está experimentando el final de su vida traumático y anticipado, ¿no? Todo eso tiene una consecuencia en el más allá. En efecto, morir violentamente tiene consecuencias en el más allá. Pero ahora pasemos a otra zona del recinto, el Templo de los Guerreros, una zona de ámbito militar en cuya parte más alta, en esas 2 columnas que estáis viendo, hacían sacrificios rituales de humanos en los equinoccios para castigar a los opositores al sistema. Estamos aquí delante del Templo de los Guerreros. Una nota característica de esta cultura son los sacrificios. Se comenta mucho, se pasa demasiado por alto, de que esta gente mataba no a los vecinos, como en Egipto, que mataban los nubios contra los del Alto Egipto contra los del Bajo, sino
a ellos mismos como forma de dominio. Y esta es una de las claves. Es impresionante en este templo de los guerreros cómo en el solsticio se coloca el sol justo delante de estas dos columnas en el momento de máxima oscuridad. ¿Y qué relación tiene esto con los cultos saturnales? Que son templos de los guerreros, no solamente se instruía militarmente a los mayas de la época, unas culturas que desaparecieron alrededor del 1350 después de Cristo. Aquí hacían sacrificios de hombres. A los hombres, al parecer, los sacrificaban o bien arriba de la pirámide o aquí, partiéndoles la espalda, ¿vale? Y sacándoles el corazón, una especie de epidural, ¿no? Y el sacrificio ritual se dice que se practicaba sobre la gente que quería derrocar al rey o sobre la gente, bueno, los alborotadores, ¿no? Los negacionistas de los mayas, ¿no? Ahora te bloquean en Instagram, ¿no? Antes se la gastaban mucho peor el emperador maya, ¿no? Bueno, hecha esta salvedad, es un templo donde la oscuridad preside, dentro hay una columna de sacrificio, se mataban a la gente de manera brutal y bestial como ofrenda y sacrificio a los dioses. Quetzalcóatl, la deidad local, tenía un hermano que era el dios de la guerra, y este templo dedicado a la guerra precisamente rinde culto al solsticio de invierno, que es el momento en el que hay mucha más noche que día, es el momento de la máxima oscuridad. Pero vamos a seguir porque aquí hay muchas zonas que examinar. Estoy por aquí paseando por la zona de las 1000 columnas, se le llama. Me gustaría contaros es que Chichén Itzá significa la ciudad de los Itzá. Al parecer, estos Itzal originarios eran una cultura chamánica y que posteriormente fueron usurpados por los toltecas, que eran otros de mayor estatura que vinieron posteriormente. Los Itzal significaba literalmente los adivinos del agua, con lo cual tenemos aquí una cultura chamánica, entendiendo que aquí los mexicanos le llaman un chamán, un curandero, alguien que tiene conocimientos y sabiduría ancestral natural para curar a su tribu. No es lo mismo que un brujo, por así decirlo. También se sabe que el nahual, los nahuales mexicanos, que es una forma que en México City se le llama a los curanderos o chamanes, el nahual sería un poco la cultura de la época y la lengua básica que hablaba la gente de la época. Pero fijaros bien que los Itzal eran los adivinos del agua, y esto quiere decir que tenían mancias, artes adivinatorias, con lo cual tenemos una primera cultura chamánica. ¿Cómo se llevó estos a sacrificios rituales y estás todo rodeado de serpientes? Parece muy interesante y es un misterio que vamos a desentrañar. La constante de la serpiente me parece muy interesante. De hecho, la palabra Cancún, cuando nosotros llegamos en el aeropuerto de Cancún, Cancún significa literalmente nido de serpientes. Aparte de Cancún significa nido de serpientes, Coatl significa serpiente. Quetzalcóatl no solamente estaba él solo, tenía hermanos, al parecer, tenía hermanos, y tiene también otra esposa, Chiucoatl, creo que se llama, que también era una divinidad relacionada con la serpiente y con la fertilidad. Con lo cual, vemos cierta concomitancia entre deidades, dioses que se representan como señores de la fertilidad, que dan el alimento a sus gentes, pero también les ofrece, digamos, un trato bastante leonino, ¿no? A cambio de todo eso y de una civilización y una cultura, en este caso había sacrificios periódicos. Es interesante cómo el guía oficial nos ha dicho que los mayas no hacían sacrificios humanos, que los que hacían sacrificio humano eran los toltecas. Aquí todo el mundo quiere evadir un poco la responsabilidad. ¿Quién fue primero, no? ¿Quién fue el de los sacrificios rituales? Se dice que Quetzalcóatl, como la deidad local, prohibió los sacrificios humanos, y también hay una concomitancia entre este dato y que el propio Zeus en Atenas prohibió en un cierto momento también de la historia, cuando empezaron a crearse en las ciudades-estado los sacrificios humanos. Y empezó otro tipo de civilización un poco menos cruenta, por así decirlo, donde practicaban posteriormente sacrificios animales. Continuemos el recorrido explorando como si fuéramos Indiana Jones y al final todo, os lo garantizo, cogerá sentido. La verdad que el sitio es flipante porque parece que está aquí invitado a una película de Indiana Jones. Esta gente jugaba a las 3 en raya. Claramente, descubrimiento inédito en un salto cuántico. El que pueda que empate. Todo gira en torno a la pirámide o templo de Kukulcán y al foso de agua que tenía alrededor. Fijaos bien que hay aquí una especie de foso justo por delante, en esta pared, por tanto había una especie de aislamiento en la pirámide por el foso de agua, pero también esto implica, de acuerdo, algún tipo de conexión, digamos, con algunas cavidades profundas subterráneas. En este punto se cuenta a los turistas que la pirámide es una conexión con cielo y con la tierra. Sin embargo, esto coincide con las pirámides de Egipto. Es como si para funcionar se necesita un foso de agua alrededor, y por un camino se llega al cenote sagrado,
donde se hacían rituales y que vamos a visitar. Estamos aquí delante de la plataforma de Venus. ¿Y por qué? Porque aquí se iniciaba un ritual de sacrificio, inicia un camino descendente hacia un cenote ritual por este camino que está por ahí, ¿de acuerdo? Donde hacían sacrificio de vírgenes. Ahí es nada, adolescentes de 15 años. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cómo? Vamos a verlo. Una pequeña reflexión. Era conocido que el culto a Venus estaba relacionado con la agricultura, pero sacrificar y ahogar a una joven de 15 años en el nombre de Venus y por la agricultura va más allá. ¿Quién enseñó tamaña barbaridad a los hombres? Bien amigos, los cenotes, como es bien conocido a estas alturas, son estas lagunas que se forman por acumulación de agua, pero que tienen un fondo muy profundo, y esto conecta con cavidades internas de la Tierra. Me gustaría decir que están dispersos por toda la geografía del mundo. Pues bien, esto se utilizaba como un lugar de sacrificios. Al parecer, había unas vírgenes que con 15 años sacrificaban mediante la ingesta de una droga muy potente o unos alcoholes, y cuando estaba sofronizada la tiraban. La virgen caía y se ahogaba y se moría. Había un dios local de las aguas al que le sacrificaban, digamos, estas vírgenes. Era un honor para la familia hacerlo, es increíble que se llegara a eso. Pero realmente estas pozas que están aquí, teniendo en cuenta que tienen una profundidad inusitada, se dice que ahí tiraban los restos de cadáveres, por eso bañarse en un cenote ahí me da grima, ¿no? A ver si va a venir un muerto y te va a coger del pie, ¿vale? Y te va a tirar para abajo. A mí personalmente me da grima, pero bueno, lo he hecho. La cuestión es que este tipo de oquedades, donde existe agua estancada, y existen estas oquedades que no se sabe bien qué profundidad tiene, sin duda sirven de vórtice o punto de conexión energética hiperdimensional para hacer sacrificio. Y es que precisamente eso es lo que vamos a seguir hablando. ¿De dónde viene este ansia de hacer sacrificio? ¿A qué viene que los seres humanos sacrifiquen a otros seres humanos como forma de vida? Pues vamos a explicarlo. Seguid conmigo y vamos hacia la zona del juego de pelota. Y si hay algo universalmente famoso, es el estadio del juego de pelota y la leyenda negra de que el capitán del equipo perdedor era sacrificado. Por cierto que el palco de las máximas autoridades, como el palco del Bernabéu, es este cuadrado que estamos viendo, tan oscuro, con esa energía tan mala. Y si ha llegado hasta aquí viendo el vídeo, le doy las gracias porque va a acceder a continuación a conocimiento hermético celosamente y ancestralmente guardado. Me voy a dar el gustazo de explicar delante del palco a qué viene tanto sacrificio. Me hallo ahora en el impresionante recinto del juego de pelota. Se ha hablado mucho de este juego de pelota, donde dos equipos competían, ¿vale? Teniendo que colocar por uno de los aros que está ahí arriba la pelota, una especie de fútbol, básquet. Fijaros bien ese palco que tenemos ahí arriba, que se subía por detrás, donde al parecer brujos y sacerdotes se reunían para ver el juego de pelota. Este juego de pelota también es conocido porque el capitán del equipo perdedor era sacrificado. Fijaros bien qué poco ha cambiado cuando en el fútbol actual jefes de Estado y de gobierno y ministros plenipotenciarios se reúnen en el campo a ver cómo sus guerreros se baten el cobre. Ahora empieza de verdad el vídeo, donde todo este majestuoso escenario, fijaros bien, del famoso juego de pelota, está a mis espaldas. Os puedo decir que la energía que hay aquí es intensísima, realmente intensa, súper intensa. Os voy a explicar qué significa esto de los sacrificios, deporte. Son tipos de culturas de segunda etapa. Vamos a hablar en exclusiva, voy a dejarme fluir mientras hablo por aquí, sobre las civilizaciones de primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, cuarta y quinta etapa. Muy importante también la concomitancia de la serpiente, las culturas de la serpiente, y la serpiente no solamente la sabiduría, también puede entenderse como el quedar atrapado en la materia, la densificación de la energía en materia, la vida básica, la vida automática, la vida sin sentimientos, vida desprovista de espíritu, desprovista de chispa vital y de alma. Os voy a explicar. Hay un libro, ¿vale?, que es bastante famoso, que se llama Guerra en el cielo, el colegio invisible. Ese libro recoge una gran verdad, y es que parece ser que el ser humano es cosechado por entidades no humanas, energéticas, que viven en un plano no físico energético para consumir la energía de nuestras almas. Bien, ese libro, Guerra en el cielo y el colegio invisible, habla de que existen unas potestades teocráticas
que crean religiones con la finalidad de consumir las almas humanas. Estas potestades teocráticas incluyen humanos que vivieron y que se hicieron muy poderosos en conocimiento ocultista, magos negros, gente que domina en la sombra, Illuminatis, y luego también entidades energéticas de fuera del espacio, la gente del espacio, gente alienígena. En cualquier caso, este libro contiene un concepto muy interesante que me gustaría explicaros aquí. Distingue civilizaciones desde 5 etapas distintas. Las civilizaciones de primera etapa, que también se busca cosecharlas para consumir su energía, tienen por características que son sociedades chamánicas. Los mayas originales, adivinos del agua, eran una cultura que efectivamente era de primer orden, chamánica. Estamos en una civilización de segundo orden. Las culturas mayas, hay muy pocos vestigios y se habla muy poco de ellas porque son civilizaciones de segunda etapa, según este libro del Colegio Invisible. Son civilizaciones caracterizadas por el asesinato ritual de humanos en serie. Civilizaciones que matan a los propios suyos para dar de comer a estos dioses. El problema de estas civilizaciones es que acaban desapareciendo porque, como se consumen entre ellos, son conquistados fácilmente por pueblos vecinos, ¿de acuerdo? Ahí está la pirámide de Kukulcán y otras pilas de sacrificio. La muerte horrible de ese alma, que le fracturan la espalda, lo drogan, etcétera, etcétera, o a las mujeres también le parten las vértebras y tal, los dejan insensibilizados y les traen el corazón y muere el tío entre 2 a 5 minutos. Ese estado de terror de alma, cuando el alma se despierta, es pasto de entidades inmateriales que cosechan ese alma. Lo que hacen estas entidades, básicamente, según el Colegio Invisible, es que interrumpen el ciclo natural de transmigración de las almas, consumiéndolas, ¿vale? O haciendo que se permitan consumir en lugar de hacer el reciclaje natural. Estas potestades teócratas llevan siglos engordando más de la cuenta y al parecer hay un plan para sanear todo esto. Se trata de que la gente en el inframundo, en lugar de reciclarse, se queda ahí haciendo de las suyas y haciendo del mundo un lugar peor y de muerte. ¿Cuáles son las civilizaciones de tercera, cuarta y quinta etapa? Pues os lo voy a contar gustosamente, pero quedaros conmigo. Pero no se vaya porque aún queda lo mejor. Nos vamos a ir de este campo del juego de pelota con estos 2 secretos. La sociedad maya era una sociedad de segunda etapa con sacrificios rituales y los chichás la primera. Por tal razón, el juego de pelota, que era algo deportivo, estaba impregnado de la cultura de la muerte. Mataban al perdedor. Quizá por eso tenga explicación esta negrura del palco de autoridades. Es como si la oscuridad tardara siglos en desaparecer. Vamos a desplazarnos brevemente hacia la parte de atrás de este palco de autoridades de juego de pelota para ver una curiosa pila de sacrificio supuestamente de jaguar. Estamos en la puerta del estadio principal y tenemos esta pila de sacrificio donde podemos ver aquí la cara de un jaguar supuestamente, aunque yo veo un aspecto canino pero también serpentino. Cultura presidida por la muerte de segunda etapa tienen como nota el dragón amenazante. No falla. Me gustaría grabaros algo que la primera vez que vine por aquí a estos templos me fascinó. Son estas representaciones de estas caras. Este es el muro de las caras. Se dice que son calaveras, el muro de las calaveras de guerreros consumidos. Pero sin embargo, es verdad que aunque parezcan calaveras, hay algo siniestro en ellos, hay algo en ellos muy extraño, que no es totalmente humano. Me gustaría que pararais las imágenes y me digáis qué veis. Desde la primera vez que vi este muro de caras, rápidamente vi que no se trata realmente de guerreros consumidos por la guerra y la muerte. Ni siquiera veo cráneos humanos. Veo cráneos de otra naturaleza, de otra especie, de otra naturaleza reptil. Algunas caras tienen ojos pintados. Creo que estamos viendo auténticos guerreros humanoides reptiles que en algún momento de la historia vivieron aquí y tenían esto como un inmenso restaurante, criaban humanos y los consumían. Y ahora, como gran colofón, delante de su propia pirámide, voy a explicar las sociedades de primera a quinta etapa creadas por estos seres. Bien amigos, y ahora aquí un poco más tranquilo, quería terminar de contaros este gran descubrimiento que para mí supone algo y creo que es importante compartirlo. A estas alturas es un secreto a voces que la humanidad como tal, física, es un constructo de otras entidades inmateriales creado con la finalidad de, bueno, consumir su aprovechamiento, la granja humana que se dice. Sin embargo, yo soy de los que opina que no solamente es una granja humana, aquí pueden integrarse criaturas espirituales con el objetivo de tener una experiencia humana, progresar y aprender. Pero como decía, según el Colegio Invisible hay 5 tipos de civilizaciones.
pedazo de abejorro que hay aquí, me cago en bandado que está el coal, una avispón para que no pueda continuar. Sigo. La cuestión es que las civilizaciones de primera etapa son civilizaciones chamánicas sobre las que hay vestigios, donde tienen conocimiento de artes naturales, medicina, son curanderos reales y aprovechan los componentes de las plantas para curarnos. Es cierto que estas civilizaciones podían ser consumidas por las entidades inmateriales, estas potestades teocráticas frente a las que lucha el Colegio Invisible, otra cohorte de legiones inmateriales celestiales que quiere acabar con el dominio de estas entidades sobre el planeta Tierra. Tenemos que tener en cuenta que estas potestades teocráticas en realidad lo que significa, para ahorraros el libro entero, es que gente que debería haberse reciclado tras morir se queda en el plano del inframundo, entre la vida y la muerte, o el plano adyacente, y se queda creando una suerte de estructuras y jerarquías para consumir las almas que vayan muriendo y que no reciclen, ¿de acuerdo? Entonces se crea un desbarajuste en la Tierra y se nota un poco que las cosas no funcionan muy bien en la Tierra. Prueba de esto es este tipo de civilizaciones de segunda etapa, donde se practican rituales humanos masivos. Entonces esto es repugnante y por tal razón muchas personas no han querido mantener el recuerdo de este tipo de civilizaciones donde se mataba ritualmente a vírgenes de 15 años. Nos han contado los guías una muerte brutal de las mujeres que castigaban, donde se le pegaba se le pegaba un estacazo en el coxis, ¿vale? Y se le partía la base del cuello y luego la mataban. Y al hombre también lo partían en una pila en dos, le partían la espalda, epidural a lo bestia, y posteriormente le sacaban el corazón. Un acto cobarde y cruento. ¿Todo para qué? Para dar de comer a los dioses, que probablemente estaban en la última fase de la pirámide. Fijaros bien que estas criaturas son también cobardes y esquivas, siempre se sitúan en lo más alto, en un recinto amurallado. Realmente, si tú quisieras enfrentarte a ellas, subir por la escalera es jodido, porque con pegarte una patada en el pecho según vayas subiendo, vas a tomar por saco y te caes y no podrías hacer nada frente a estas entidades, que además mataban ritualmente a quienes se opusieran a ellos. Bien. Estas son las civilizaciones de segunda etapa que tienen el problema de que son conquistadas fácilmente por gentes vecinas. De hecho, unas tribus vecinas, otra civilización vecina, en el 1350 acabaron con estos mayas de Chichén Itzá, maya / tolteca, ¿vale? Los mayas guías que nos han ilustrado ahora dicen que ellos no inventaron el sacrificio ritual, lo trajeron los toltecas. Son todo culturas de México. Los aztecas acabaron desapareciendo más tarde. La película Apocalipto os cuenta esto, cómo desaparece esta cultura y cómo es sustituida por una civilización las que se basan en el culto religioso. Las sociedades que se basan en el culto católico, islámico, no estamos hablando de cristianismo, sino de catolicismo y los cultos periódicos, ¿vale? Son civilizaciones donde se crea un control mental religioso. Y tú dirás, bueno, ¿y cómo consumen las almas? La civilización de tipo 1, chamánica, es cierto que podías con ciertos rituales adentrarte tanto en el mundo, en el inframundo, en el mundo de la muerte, donde operan las potestades teócratas, y quedar atrapado. En la de tipo 2, la muerte del pobre desgraciado que estaba ahí arriba, ese alma cuando despierta, ¿vale? Además, esa muerte tan cruenta crea un desbarajuste energético que lo deja inerme y no pasa al reciclaje, ¿de acuerdo? Y ese terror le sigue bloqueando en el otro lado y es fácilmente consumida como presa, uniéndose a las bandas de potestades teócratas, que tienen como varios egregores colectivos del inframundo. La película Apocalipto, sin embargo, no hace una transición de sociedades de segunda etapa a tercera, sino de cuarta etapa, movidas por el control mental religioso, por así decirlo. ¿Cuáles son las sociedades de tercera etapa? Son las hebraicas, culturas hebraicas y egipcias. Están basadas en rituales masivos de animales. El que haya leído el Antiguo Testamento, el Levítico, sabe, por ejemplo, que una de las ofrendas a Yahvé no era una cabra y tal, sino un holocausto de pila de 500 bueyes. Se hacía en un foso y ahí tiraban animales para quemarlos en demasía. Se sabe que las almas, entendida como sustancia astral y etérica de animales, no aprovecha tanto como la del ser humano normal, pero en grandes cantidades puede aprovechar a estos dioses y servirles como alimento energético en el mundo en el que ellos viven. Venimos precisamente de un cenote que se considera una puerta de entrada al inframundo. Hay ciertos puntos donde, si tú haces el sacrificio, matas a alguien, esa energía trasvasa de dimensión y las entidades pueden consumirla. Por tanto, hay que hacerla en la pirámide, ahí en ese sitio, en el cenote. Hay puntos clave. ¿Qué pasa si no se hace ahí? Se desperdicia un poco, ¿de acuerdo? Se desperdiciaría un poco el preciado elixir de estas potestades teocráticas, que son simplemente seres no humanos del espacio. También los alienígenas operan en una densidad no física, pero sobre todo magos negros, elitistas y
humanos, en su día han sido humanos que han decidido no reencarnar, sino quedarse ahí operando en la sombra, pero para hacer eso, como están jugando en contra del flujo natural de la energía divina, tiene que consumir otras energías ajenas. Es decir, cuando tú haces algo en contra de la corriente natural, necesita mucha energía para poner resistencia a la corriente o el flujo natural del río. Bien, esto por aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? La sociedad de tercera etapa, como la de Egipto y el judaísmo, también se basaban en dioses reyes. Había una serie de reyes que reinaban y decían que gobernaban por derecho divino. Esto se intentó recuperar con el rey Sol en el siglo XVI, XVII, con algunos reyes, pero en tiempos modernos no funcionó. Había un rey que decía que era un válido de los dioses, a los cuales había que sacrificarles animales. Estas sociedades de tercera etapa sí se han escrito más. Son las culturas hebraicas y egipcias, por ejemplo, y de Oriente Medio, en Babilonia. Se sacrificaban animales a saco paco, ¿de acuerdo? También tengo un trabajo sobre el sacrificio de pastos y plantas, cómo ocurre cada verano, o este verano pasado en Grecia, siempre en Grecia, cuando estuve allí, en España. Hay algunos puntos que también se queman mucho en verano, curiosamente, empieza la temporada de incendios y se le echa la culpa a la gente, ¿no? Porque sepáis que es otro tipo de ofrenda a los dioses. ¿Cuáles son las sociedades de cuarta etapa? Las de cuarta etapa son las dominadas por un control mental religioso. La religión, como puede ser el catolicismo o el islam, crea una especie de trance religioso basado en los mantras repetitivos, como son el rosario, etcétera, etcétera, y eso genera una forma de vivir que te tienes que sacrificar en esta vida. ¿Para qué? Para que seas bueno y vayas al cielo y Dios te acoja en su seno, o te unas con Dios y te fusiones con Él. En nuestra cultura, la gente de mi edad sabe cómo le han comido el coco a nuestros padres y abuelos yendo a misa. Hemos visto lo que ocurre con muchas religiones que se vuelven muchos fanáticos, por así decirlo, no saben lo que hacen, y de algún modo se centran estas religiones o estas sociedades de tercera etapa en el miedo un poco a la muerte, el sacrificarse en esta vida para luego en la muerte que te reciba Dios bien. Es decir, te sacrificas en la vida y luego en la muerte te sacrificas para que Dios te acoja en su seno. En este momento, si tú eres captado por estas potestades teócratas, el túnel de luz o la aparición de la Virgen y tal, es seguir ese camino por tu programación religiosa puede hacer que te metas por el camino que no es y que seas consumido en una de estas bandas teocráticas. No sé si ser consumido es que te comen en realidad y desapareces de la existencia o te quedas atrapado en un limbo, en uno de varios que pueden existir en el otro lado. Creo honestamente que no es para siempre, podría salir. Esta creencia puede que cuando pierdas el cuerpo físico y tu esencia y tu conciencia se quede sin cuerpo, diga, tengo que ir por ahí porque se me ha aparecido la Virgen María, Dios, lo que sea, y ya te captan estas potestades teocráticas para sus propósitos. No creo que te puedan consumir directamente y que te mueras como el que se come, que te digo, como se come un filete miñón, ¿no? O como si yo me como un gusano y desaparece. Pero te van consumiendo la energía y quizás puedas o agotarte o desaparecer o quedarte en un limbo secula seculorum. Al parecer, según este libro, existen varios limbos raros, existen varios tipos de mundos oníricos, energéticos creados por estas potestades teocráticas. Hay muchos nombres, muchos dioses, por eso los libros que no quiero nombrar con el nombre de este tipo de entidades, hay tantos tipos de nombres y cada uno se especializa en una cosa, en un tipo de frecuencia o energía. Muchos de ustedes estaréis diciendo, ¿cuál es la sociedad de quinta etapa? La quinta etapa es la que estamos entrando ahora mismo, mientras grabo estas imágenes, sentado, con las posaderas sentadas, delante de un centro de castigo de ciudades de civilizaciones de segunda etapa. La quinta etapa es el control tecnológico, es el trance electrónico. Ahora muchos estarán acordando de cuando se han pegado un festival en una fiesta de música electrónica. Efectivamente, el trance ahora es inducido por música electrónica, ¿vale? ¿Cómo se consume tu energía? Pues se va a consumir primero en vida a través de someterte a un abuso de tu cuerpo, como ocurre en los festivales de música electrónica. El que haya ido pues ya sabe lo que hay y creo que no debería ser demasiado explícito. Pero al final, tras tu muerte, se trata de que tu alma esté totalmente desconectada. Como he explicado y explicaré en mi divulgación, estas entidades, hay un grupo de entidades soráticas de las que habló Steiner, que está intentando que la gente se introduzca en su cuerpo bajo una suerte de engaños que te dicen que es bueno para ti, una sustancia, ¿vale? Un cierto compuesto del que he hablado en mi divulgación, que trata de desconectarte el ser, tu verdadera esencia de tu cuerpo físico y energético. Quizá esto lo que vaya buscando es una alteración en el proceso de reciclaje de la muerte, con lo cual luego en el otro plano estás tan desconfigurado
que hay trozos de ti, de tu esencia energética, que las acaban consumiendo, de acuerdo a esos limbos, quedándote errando como un fantasma errante atado a la tierra, en lugar de seguir con tu ciclo natural. Por tanto, recordad siempre que Fran Parejo siempre aporta algo nuevo, no cuenta lo que ya cuenta todo el mundo. Estamos hablando de que hay 5 tipos de civilizaciones. Primera etapa, sociedades chamánicas. Segunda etapa, sociedades con asesinato ritual periódico. Tercera etapa, asesinato ritual periódico de animales, de grandes cantidades de animales. Cuarta etapa, control mental y trance religioso. Y quinta etapa, control electrónico. Estamos entrando en la quinta etapa, ¿vale? Estas potestades teocráticas se reorganizan, ven lo que les funciona más, menos. Ahora, los científicos materialistas van a intentar que te metas en tu cuerpo una cosa que puede que te desconecte en algunos casos y facilite la labor de estas potestades teocráticas al final. Y ahora, ¿qué más debería contar? Y finalmente, para rematar este vídeo y hablar de algo muy bueno y positivo de los mayas, más allá de los pobres ser una sociedad de segunda etapa, es que tenían un conocimiento muy preciso del tiempo. Los mayas se consideraban como los señores del tiempo. Se decía que en 2012 terminaba el calendario maya, pero es un aspecto muy desconocido. En realidad, ha ocurrido algún tipo de reinicio. Los mayas entendían el tiempo como una rueda giratoria. Pensaban que en este eterno retorno les permitiría conocer el futuro. Básicamente existen dos constantes universales. Una es el principio de fractalidad y otra la proporción áurea, que parecen llenar el espacio vacío de este universo con materia. Dentro de ello, el tiempo podemos entenderlo como aquello que evita que todo suceda al mismo tiempo. Hay un problema con el planeta Tierra. El año de 365 días no termina de cuadrar bien en los diferentes calendarios julianos y de otras civilizaciones. Hay como un desfase de 5 días que no cuadra del todo y el año bisiesto. Este problema pareció ser solucionado por el calendario maya. Tiene dos cuentas fundamentales o dos calendarios, el Jaab y el Tzolk'in. De estos calendarios se obtienen dos cuentas o ciclos mayores, como es la cuenta larga y la cuenta calendárica. El calendario Jaab nos resulta más familiar. Ordenaba la vida cotidiana, las tareas, los plazos y los compromisos, y se conformaba por 365 días del año exactos. Se trataba de 18 meses de 20 días. Multiplicados son 360. Los 5 que faltan hasta 365 del año son 5 días sobrantes, llamados los días desafortunados o los Uayeb. Esto se corresponde con los 5 epagómenos del calendario egipcio. Alguien trajo el Jaab en un cierto momento de la historia a los mayas. El que nos interesa es el calendario Tzolk'in. Este calendario es ancestral y se aplicaba a los cultos religiosos. Estaba conformado por 260 días y estaba compuesto por 20 periodos o 20 meses de 13 días. Se asemeja a la gestación humana de 280 días. Este calendario Tzolk'in puede representarse con numeración maya, dando lugar a esta curiosa figura que veréis en las redes y cuyos extremos sumados, los números, nos da 28, que es un ciclo lunar. Pienso que este desajuste de los días del año es causado en la Tierra por la Luna. Pero lo más fascinante es la rueda calendárica. Significa el ajuste entre los ciclos del calendario Tzolk'in con el Jaab. Para determinar este reajuste hay que hallar el mínimo común múltiplo de 260 y 365 y nos da 52. 52 años es un siglo maya. Lo verdaderamente curioso es que 52 años coincide con el paso de las Pléyades por la Tierra. El paso de Pléyades es de 52 años exactamente. Y finalmente, para ver lo que es la cuenta larga de los mayas, tenemos que centrarnos en los periodos de un día, que es un kin, multiplicado por 20 días y por 13 nos da 360 días. Es un tun. Luego tenemos como cuenta larga el Katun, que son 7.200 días. Un Baktun son 144.000 días, que sale de la multiplicación de 7.200, periodo del Katun, por 20. Y tenemos un Piktun, conformado por 7.675 años, y el Kalaptun, conformado
por 157.810 años. Muchos números, pero ¿qué es lo fascinante de todo esto? La cuestión es que 13 Bactum son 5.200 años y para los mayas era una cuenta larga o un sol. En concreto, arroja un total de 5.125,36 años. Lo que ocurre es que si multiplicamos este periodo por 5 soles, da un total de 25.626,8 años, que coincide con la precesión de los equinoccios. La cuestión es que el calendario maya terminaba, se decía, en el año 2012, pero lo que ocurría en 2012 era realmente un reinicio, un reboot de los ciclos del tiempo maya, no el fin de los tiempos, sino un reinicio al que asistimos en 2012 y que usted está viviendo en este momento. Bien, finalmente un dato muy interesante, la regulación o el ajuste entre el calendario solar y el lunar de 364 y 365 días y el pico que sale mal, se produce cada 52 años. Esta es la concomitancia entre el calendario Tzolk'in maya y el calendario solar. Es interesante que los mayas tenían un calendario lunar basado en las lunas, mientras que posteriormente traen estos dioses Quetzalcóatl que venían de Poniente, que eso es Asia, y eso es el mismo territorio anunnaki principal, traen este ciclo de 360 o el calendario solar. Pues bien, el ajuste son 52 años, que coincide con un ciclo de Pléyades. Me gustaría decir un dato interesante. Coatl significa serpiente, Quetzalcóatl, Cihuacóatl, la mujer de Quetzalcóatl. Son divinidades que vienen aquí y gobiernan. Pues bien, se dice que era un hombre blanco y alto las representaciones de Quetzalcóatl. Aquí en este caso no sabemos si Quetzalcóatl era una serpiente emplumada y era un ser, digamos, serpentoide, un reptiliano, o era un ario reptiliano, ¿de acuerdo? Como si fuera el duque de Edimburgo, un tío alto, blanco, que era el gobernante de la zona. El caso es que cuando desaparecen estas culturas en el año 1350 aproximadamente, luego cuando Hernán Cortés y los exploradores españoles vienen, había unas profecías de que Quetzalcóatl prometió volver. Cuando vieron que Hernán Cortés y su gente eran blancos altos, algunos los consideraron como la venida o la vuelta del mismo Quetzalcóatl que había profetizado o preconizado un siglo y medio antes según sus textos sagrados, razón por la cual le abrieron la puerta de la cocina. Pudieron muy pocos españoles arrasar con todos los pueblos porque se lo permitieron, ¿de acuerdo? Fijaros bien qué curiosa es la vida. Pero Quetzalcóatl, Cihuacóatl, significa serpiente, ¿vale? Son hombres con una genética de serpiente que vienen aquí a docilizar y a civilizar a estas personas de aquí. Se dice que Quetzalcóatl quiso suprimir los cultos humanos, lo que ocurrió en Grecia en un cierto momento de la historia en la creación de las primeras ciudades-estado. Lo que quiero decir es que, sin duda, en un periodo mayor de tiempo, que es importante para todas las culturas tener en cuenta el tiempo a largo plazo. Es raro que gente que viva menos de 100 años se preocupe de ciclos de 52 periódicos, de 23.500, de años platónicos. ¿A qué vienen estos ciclos? ¿De acuerdo? Es un conocimiento que no es humano. Pues se trata de que hay unos válidos de los dioses que gestionan un poco la granja y crean civilizaciones de primer orden, segundo, tercero y cuarto. La finalidad es consumir las almas de las personas en un cierto momento con un engaño. Pero ahora ya lo sabemos y esto cambia la situación. Por tanto, fijaros bien, tenemos ahí el juego de pelota cruento y tenemos aquí la pirámide de Kukulcán, el dios del trueno. Pero recordad, Umnapku era la deidad primordial que era de lo que todo parte, una fuente primordial de energía, que es el auténtico dios de los mayas, nos lo han explicado aquí. Con la diosa Gea hay unas energías primordiales que son las únicas que hay que no adorar, pero sí conocer cómo funciona. Todo el resto de intermediarios son imitaciones, ¿de acuerdo?, que tratan de explotar al ser humano. Razón por la cual lo vamos a dejar aquí. Gracias a todos, esto fue todo. Este fue el gustazo de explicaros las 5 civilizaciones, los 5 órdenes de civilizaciones o de control de los seres humanos. Esta es de tipo 2 y recordad que esta información inédita la escuchasteis en Un Salto Cuántico. Gracias y hasta muy pronto. Y así termina este vídeo sobre el templo de Kukulcán en Chichén Itzá. Gracias por llegar hasta aquí. Hay un misterio más que no he incluido. ¿Hay alguna forma de localizar estos misteriosos y esquivos dioses alrededor de este recinto? Quizá, pero eso será en otro programa.